Realmente me pareció un libro muy interesante, ya que te habla de la publicidad agarrado con la psicología, explicando diversos puntos de vista de otras personas sobre el tema de la publicidad, de cómo engancha con el consumidor a través de los insights. Realmente es un libro que está muy bien explicado y muy detallado a profundidad sobre este tema. Incluso el propio título te llama la atención a la primera, ya que habla sobre los divanes. Realmente me pareció un libro pero muy interesante y muy recomendado. Bueno, a mi parecer, en mi opinión, mejor dicho, yo entendí el libro como el vínculo que hay entre el mismo publicista y el propio consumidor. El vínculo que puede generar para poder conseguir el objetivo del publicista. Habla mucho sobre el subconsciente, la sinopsis, y es muy interesante. Este, también mencionan sobre la psicología de la mente del consumidor, para poder así llegar a la meta propuesta por el publicista o por la persona que quiera generar quizás un ingreso o algo. Y prácticamente entendí algo sobre eso, sobre el vínculo entre el publicista y el consumidor. Hola, soy Leslie Xiomara Condo Falcón y voy a darles mi opinión acerca del libro Insight en el Diván. Este es un libro en pocas palabras desde mi punto de vista inusual, creativo y también informativo. Este es un libro, además de todo ello, que se divide en 4 capítulos y una yapa, como lo menciona el índice, en el cual yo indico que es inusual porque desde el primer capítulo podemos darnos cuenta que te cuenta una historia de una manera muy diferente. Una historia sobre justamente la publicidad desde otro punto de vista, el cual es como un cuento ficticio. Está en estas partes que están entre comillas y en forma de cursiva, los cuales te hacen ver un punto de vista, como lo indicaba, como si fuera un cuento ficticio, como si no se estuviera hablando en sí de la publicidad. Pero luego lees el contexto que sigue en todo este libro, en todo este capítulo, y te mezclas en ese foquito que justamente te habla sobre la publicidad, te da mayor detalle y te llama la atención sobre ello. O por lo menos a mí me llamó la atención mucho de este capítulo, ya que me estaba hablando sobre cómo es que la publicidad fue creciendo, fue elaborándose y fue consumiendo o fue atrayendo muchas de las otras áreas que llega a valorar y puede eh, aumentar, hacer mejor y utilizarlas en técnicas. Y esto lo digo porque en los diferentes capítulos que continúan te enseña muy bien cómo es que tienes que llamar la atención al consumidor, cuál es el lenguaje para llegar a ellos, que es muy importante este primer tema que justamente resalta en el primer capítulo, que es la psicología. Pero la publicidad no solo se basa de psicología, sino de otras áreas más. Y como lo menciono en una parte del libro, no solo es un área, sino son diferentes y no bastaría solo un libro para poder informarte sobre todas las áreas. En una pequeña parte del capítulo 1 también te menciona, y menciono más que nada el capítulo 1 porque es uno de los capítulos que me llama más la atención y que me introducen más a los demás capítulos que llegan a ser del libro. Mi nombre es Ángel Lore Martel y bueno, voy a comentar un poco de lo que pude entender de este libro llamado El Insight en el Diván de Carlos Dulanto. Bueno, él lo que más da a reflejar este libro es que ahí sí existe una conexión entre el público y el publicista. Ese intermediario es el insight. Y bueno, ¿qué es un insight? Lo que se puede entender en pocas palabras es que son verdades ocultas que el consumidor o el público o el usuario suele reservar. Y es aquí donde trabaja el publicista, ¿no? Tiene que detallar esas verdades para que llegue a una estrategia mucho más efectiva. Y bueno, se entiende que para llegar a ese punto, el insight se tiene que verlo como un oficio. Y como un oficio es de constante trabajo, estrategia, análisis
Esto a largo plazo hace que las ideas o el insight que uno descubre sean mucho más efectivas y buenas. También puedo entender que no solo existe un solo tipo de insight para el consumidor, existen muchos más. En este caso más centrado en el insight publicitario, que es básicamente está más dirigido a la creación de conceptos creativos. A diferencia del tipo de insight marketero, que está más centrado a los conceptos estratégicos. Es muy importante detallar eso. Y bueno, lo que menciona también Carlos Dulanto es que, o lo que quiere dar a expresar es que en sí el insight es el corazón de la publicidad, porque esto hace función a muchas estrategias y desarrollos en bastantes áreas comerciales, empresas o negocios. Y bueno, es como el corazón, ¿no? El corazón de la publicidad, porque en vez de que late sangre, este, late experiencias, ¿no? Y un punto también importante es que para que un índice sea efectivo, eh, lo que puedo entender es que tiene que reflejar mucha parte del producto o servicio que se ofrece, es un sentimiento, ya que esto es mucho más largo, no es mucho más a largo plazo, aunque diferencia que emociones, las emociones suelen ser un poco más pasajeras. Y bueno, esos fueron mis puntos que pueden tener este libro.